Una presentación, voy a tratar de no robar mucho tiempo, voy a tratar de ser breve y conciso y dejaré entonces un espacio al final en el que pueden hacer preguntas, podemos debatir sobre algunos de estos aspectos que voy a tratar. Muy brevemente, un contexto de lo que voy a comentar. Yo le cambié el orden y puse redacción y publicación, pensando primero en la redacción y la publicación. Voy a centrarme más en temas estratégicos, digamos, de estos temas de producción científica, publicación de artículos y demás productos, pero voy a abordar muchos de los aspectos que están sucediendo y que son, digamos, colaterales en estos temas de redacción y publicación, de investigación científica, de modelos de evaluación. Tal y como dijo Jimena, pues mi especialidad es la bibliometría, la gestión, la evaluación de revistas científicas, pero también tengo experiencia en estos temas de redacción. Entonces traté digamos que de mezclar algunos de los temas importantes que sirvieran un poco para debatir y para entender muchos de estos temas. Al final de la presentación, no obstante, está mi correo electrónico, ahí dejo mis datos de contacto por si alguien también a futuro y no alcanzamos acá por cuestiones de tiempo hacer alguna consulta, pues pueda hacerla después por correo. Pero trataré de que todo podamos solucionarlo acá. Bueno, este es el título, voy a ir avanzando para no demorar mucho estos aspectos. ¿Qué vamos a hacer? Pues eso que decía, voy a más que todo a reflexionar sobre la investigación científica y todos estos aspectos colaterales que hay alrededor de la investigación científica en la actualidad. Voy a mostrar entonces a partir de ahí algunos aspectos claves de la escritura académica, aspectos éticos, aspectos de selección de revistas, aspectos del propio proceso de selección de revistas y del proceso de escritura. Y como dije, dejaré ese espacio final para temas de debate. El ecosistema científico. Voy a comenzar con algún contexto y esto está muy elaborado, es una elaboración propia acá. Hay tres, digamos, tres momentos fundamentales como yo lo veo dentro de este ecosistema científico. Dentro de esa actividad científica, pues hay muchos elementos como las políticas científicas, incluso políticas nacionales, políticas institucionales, los temas de planeación y gestión de la investigación, temas relacionados con la vinculación de las universidades, la vinculación de la investigación con el medio, que es algo muy importante, y también las redes de colaboración. Ahí hay unos temas importantes que no son los únicos dentro de la actividad científica que hacen las universidades, que hacen los centros de investigación. Hay también una actividad importante que es la formación y divulgación. Ahí está también el tema de la búsqueda de financiación, la capacitación necesaria, el conocimiento necesario en estos temas de búsqueda de financiación, de gestión de proyectos, de ética de la investigación, que es algo que está sucediendo mucho y de lo que voy a hablar acá, la transferencia de conocimiento y la visibilidad, la divulgación de los resultados de investigación. Y por supuesto, el propio proceso de escritura científica. Después que sucede todo esto y que gestionamos la actividad científica, hacemos actividades de formación, pues viene el gran problema que hay hoy en las universidades, la evaluación de los resultados de investigación. Esa evaluación de los resultados de investigación es donde está sucediendo la mayor cantidad de problemáticas, digamos, en la actualidad. La evaluación del output, la evaluación de los resultados propiamente, es decir, cuánto se está haciendo en resultados de investigación, no solo artículos científicos, mucha variedad de productos de investigación. Impacto. ¿Qué impacto están teniendo esos resultados publicados? Y no solo impacto en cuanto a citas, sino también ya debemos hablar de impacto social de la investigación. Y hay un elemento fundamental también que es el efecto que tienen las políticas científicas. Esta gestión, esta selección, este diseño de políticas científicas institucionales
la forma en que las instituciones y países hacen políticas científicas, diseñan las políticas científicas, toman decisiones, pues también eso es una forma de evaluación, ver los efectos, dónde se está publicando, con quién se está publicando, cuánto se está gastando. Es decir, hay unos 3 momentos muy importantes que yo he seleccionado para comenzar entonces a hablar de este tema de la escritura científica, pero poniendo el foco, digamos, en estos temas de evaluación de resultados de investigación. Si lo desagregamos un poco y comenzamos entonces a mirar el tema de la escritura académica, que es lo que un poco nos compete, porque de ahí es donde nos evalúan, de ahí vienen muchos elementos de la evaluación, pues la escritura académica la podemos ver también desde diversas perspectivas. Bueno, escribimos, se genera nuevo conocimiento desde la escritura científica y académica. Eso es una de las misiones que tiene la escritura, llevar el conocimiento a la sociedad, generar nuevo conocimiento, aportar con nuevo conocimiento a las disciplinas y a las áreas científicas. Hay unos elementos también de formación, de relación con la docencia. Eh, Esos insumos de investigación son también insumos que se utilizan para la docencia. Hay por ahí en algunos escenarios que se habla un poco ya más drástico, que si no se investiga es muy difícil que se haga docencia. No tiene que ser siempre necesariamente así, pero hay una relación importante ahí. Y hay a la izquierda 2 elementos importantes que eran los que decía que estaban sucediendo. Pues se escribe muchas veces para validar desde la perspectiva académica lo que hacemos, como unos elementos de reputación dentro del entorno académico y científico en el que nos desarrollamos. Y también la evaluación y los ascensos, incluso estos 2 elementos de la izquierda pueden estar bastante unidos. Al final, mucho de lo que escribimos, mucho de lo que publicamos, pues tiene como objetivo eso, que nos evalúen, que podamos ascender en carreras académicas, que podamos acceder a financiación para seguir generando conocimiento. Ahí es donde está, yo creo, como decía muy al inicio, el foco de todo este tema de escritura académica. Pero hay también una contribución social, de diseminación del conocimiento, y que las revistas científicas al final se nutren de ese conocimiento. Aunque hay otros productos y otras formas de comunicar la ciencia, libros, congresos, capítulos de libros, incluso redes informales de comunicación, son las revistas científicas el principal medio de divulgación, el principal medio de comunicación científica en la actualidad. ¿Qué pasa entonces a partir de ahí? Los modelos de evaluación entonces, y vamos a ir ya de a poco entrando en estos elementos. Fíjense que los modelos de evaluación es el gran debate que hay hoy en las instituciones. Casi todo lo que está sucediendo y el debate y las críticas vienen de esos modelos de evaluación. Los cambios que han habido en las revistas científicas y un poco los fenómenos incluso antiéticos que existen en la investigación, pues se derivan un poco de estos modelos de evaluación. Estos modelos de evaluación, si los resumo, pues son modelos mayormente basados en citas, basados en jerarquías de las revistas científicas, las revistas que están en WOS, las revistas que están en Scopus, y dentro de esta corriente principal, dentro de este mainstream, pues aquellas que están en los principales cuartiles, en las posiciones superiores, digamos en el 50% superior de las distribuciones de las categorías. Indicadores como el factor de impacto, que es uno de los indicadores más importantes y a la vez más criticados que hay hoy también en todo este ecosistema de evaluación científica, que no siempre reflejan la calidad per se de la investigación. Hay también una problemática de las fuentes de información locales que se quedan por fuera, es decir, las revistas indexadas en Cielo, en Redalic y en plataformas locales, pues tienen menos ponderación por lo general que estas revistas que están dentro de Web of Science y Scopus. Elementos también que suceden dentro de estos modelos de evaluación que muchas veces no se tienen en cuenta las prácticas disciplinares, los comportamientos y tendencias disciplinares. Es decir, se evalúa el ecosistema científico como un todo,
sin tener en cuenta que la medicina tiene unos comportamientos, que la antropología tiene unos comportamientos, que hay prácticas distintas de hacer ciencia, de comportarse dentro de la ciencia en las disciplinas. Y no se valoran muchas veces tampoco en estos modelos de evaluación como deberían tenerse en cuenta los libros y otras formas, y las revistas, como decía, son el principal canal, es decir, lo que más pondera en todos estos modelos de evaluación es la revista científica y la escritura de artículos científicos o la publicación de artículos científicos en revistas, sobre todo de impacto. Estas son algunas de las cosas que suceden dentro de la actividad científica actual, eh, y que vienen un poco a preguntarnos por qué publicamos. Y el por qué publicamos un poco basado en eso que decía, por ascenso en la carrera académica, porque vale más publicar en revistas de Web of Science y Scopus que en otras, porque si tengo publicaciones puedo acceder a recursos con más facilidad. Es decir, hay todo un debate y hay toda una problemática desde estos modelos de evaluación que inciden también en la escritura académica. Las revistas, y ya me voy a ir quedando con las revistas, por cuestiones también de tiempo y de enfoque de la charla, no puedo explicar un poco todo, voy a ir por eso centrándome más ya en el tema que nos ocupa, y hablaré entonces de las revistas, que como decía son el principal medio de divulgación, y es donde están los artículos científicos, y es un poco lo más que hacemos, escribir artículos científicos para publicar en revistas. Las revistas desde siempre con dos enfoques, o no desde siempre, pero en la actualidad tienen ya más dos enfoques. Registro documental, es decir, son memoria de las disciplinas. Las revistas forman parte del corpus de vida de las disciplinas y áreas del conocimiento, por eso es importante que las revistas reflejen lo que está sucediendo en las disciplinas y en las áreas del conocimiento, porque actúan también como repositorio de memorias de lo que ha sucedido en el tiempo en las disciplinas. Y hoy en día entonces también son el insumo que se utiliza para evaluar, es decir, buscamos revistas para publicar nuestros artículos, nuestros resultados de investigación, y esas revistas nos van a servir para que nos evalúen, como decía anteriormente. Si la revista donde publiqué mi resultado de investigación es una revista Quartil 1, Quartil 2, que está en Web of Science Scopus, pues eso me sirve como insumo de evaluación. Por eso estas dos miradas, registro documental y de control de las comunidades científicas y evaluación de esas propias comunidades. Al final, las revistas van buscando respuestas o van dando respuestas a las preguntas que hay en esas disciplinas y en esos ámbitos de conocimiento. Y esa es la importancia de las revistas, más allá de que si están en Web of Science Scopus o no están. La lógica de pensamiento que hay alrededor de la gestión de una revista científica, pues debe estar pensada desde ahí, a que sí, cuáles son las preguntas que se están haciendo las disciplinas. Y en la medida en que lo que se está publicando en esas revistas vaya dando respuesta a esas preguntas de las disciplinas, pues esa revista va a estar más concentrada o más centrada en el mainstream, en lo que está sucediendo en las disciplinas, pues será más leída, será más consumida, tendrá una comunidad científica más sólida alrededor y al final tendrá citas, pero no pensemos todavía en las citas. Aunque nuestra revista no esté indexada en Web of Science Scopus, la idea es ir dando respuesta a esas preguntas y la idea es que entendamos cuáles son esas preguntas que hay alrededor de las revistas que yo edito, que yo gestiono, ¿vale? ¿Dónde está entonces la calidad? También un poco para comenzar a hablar también de calidad de esas revistas científicas, por eso algunas precisiones. Se supone, y ese es ahí también hay un importante debate, que las bases de datos y fuentes bibliográficas son o actúan como control de calidad. Mientras más alta es la rigurosidad en una base de datos para incluir revistas, pues obliga a las propias revistas a cumplir unos criterios y a tener más calidad, más rigurosidad. Por eso
Se supone que las revistas que están en WOS y en Scopus, hoy podemos debatirlo y ya no están así, o no siempre es así, tienen más calidad porque cumplieron una cantidad de requisitos más sólidos, más rigurosos para estar en esas bases de datos. Los modelos de evaluación pues se basan en esa posición de las revistas y no en la calidad de las contribuciones. En este punto intermedio es donde está el gran debate hoy, que se evalúan a los investigadores y se evalúan las contribuciones por la revista donde se publica y no por la propia contribución, no por el aporte de la contribución. Aunque también técnicamente puede haber una relación entre la calidad de un artículo y la revista donde se publica, pero no siempre. Pueden existir buenos artículos también en revistas que no estén en cuartil 1. Aquí hay mucho debate y por eso voy dejando pautas para si quieren después poder conversar sobre esto. Y entonces, ¿qué pasa con las revistas de la periferia? Lo mencionaba al inicio, esas revistas que no están en Web of Science y Scopus no son de calidad. Ahí también hay preguntas que debemos hacernos. Muchas de las revistas latinoamericanas, aunque en los últimos tiempos hay mayor inclusión, sobre todo en Scopus, no están en corriente principal. Latinoamérica ha ido insertándose de a poco, ha ido mejorando la calidad de sus revistas científicas, pero todavía tiene un universo amplio de revistas en la periferia, y le voy a llamar periferia del conocimiento en el sentido de las que no están en Web of Science y Scopus, y ahí también hay un importante debate que está muy relacionado también con lo que decía de los modelos de evaluación. Los modelos de evaluación ponderan aquellas que están en WOS y en Scopus, aquellas contribuciones publicadas en esas revistas, y entonces estas revistas cómo van a mejorar si no reciben muchas veces buenas contribuciones. Ahí también podemos generar puntos de debate. Ahora, para seguir un poco entrando en este tema de la escritura académica, vamos a mirar las revistas científicas desde la posición de los autores. Cuando un autor selecciona una revista para publicar y digo, quiero publicar en esa revista, pues lo que quiero es que mi trabajo sea valorado, que sea bien evaluado, que sea objetivamente evaluado y con rigurosidad. Porque del peer review, y ahora les mostraré eso, de la rigurosidad en la evaluación depende también la calidad final de mi contribución. Pero también busco reconocimiento profesional y contribución a mi currículum, por lo que ya hablaba al inicio, porque si publico en ciertas revistas, eso tiene un mayor efecto o tiene un efecto de más calidad en mi currículum. Y al final podríamos hablar también de visibilidad y impacto, que mis artículos lleguen a más lectores, que tenga citas, que mis indicadores citacionales mejoren. Ahí hay algunas cosas que los autores miramos cuando vamos a buscar una revista, pero hay otros como rapidez de la publicación, etcétera, etcétera. Cuando un lector entonces busca una revista para leer, ¿y qué leo? ¿Qué insumos tomo de lectura para escribir nuevos artículos? Por lo general, en muchos escenarios, cuando se habla de estas cosas, se dice que quisiéramos publicar en las revistas que leemos. Y muchas veces conocemos las grandes revistas, cuáles son las buenas revistas de mi especialidad, y esas son las que leemos y son las mejores. Y entonces yo quisiera publicar en esas mismas revistas que leo. Y es una pregunta que nos hacemos. ¿Publico en las revistas que no leo? Ahí también hay un importante debate que pudiéramos conversar. Pero los lectores buscan actualidad, buscan novedad, buscan calidad de las metodologías, buenos artículos, artículos que estén hablando de lo último que está sucediendo en el área del conocimiento. Que eso me sirva para yo tener insumos y generar nuevo conocimiento y generar y escribir nuevos artículos. Fíjense cómo hay miradas que busca un autor, que busca un lector de una revista y de esas contribuciones que están dentro de las revistas. Pero hay otras cosas. Fíjense, perdón que esto se me está corriendo acá. Hay otros elementos importantes. La indexación.
Y a veces, cuando yo voy a seleccionar una revista, dejo marcado estos en otros colores, porque a veces lo primero que miramos es si la revista está indexada o no, si está en cuartil 1 o cuartil 2 o no. Y eso es algo que muchas veces forma parte de la toma de decisiones de una revista. Pero fíjense que hay otras cosas como los tiempos de respuesta. ¿Cuánto se demora la revista entre que me eh, envío un artículo y me da respuesta? O entre que me da respuesta y me lo publica. Los cobros por publicación, los APC, que son el Article Processing Charge, cuánto cuesta publicar, y hay mucho debate en torno a eso y están sucediendo muchas cosas, incluso antiéticas, en torno a los cobros de APC. La relación de esa revista con el tema, el ajuste a mis necesidades, el aporte al currículum, que ya lo habíamos visto, cuál es la comunidad científica que hay alrededor, es decir, es una revista especializada, pero hay otros elementos importantes que están marcando pautas hoy día. La revista está en listas negras, la revista tiene comportamientos anómalos, y por ahí ahorita dejé abierta una página de Scopus para mostrarles revistas que hoy publicaban 40 artículos y el año entrante publican 2000 y pasan de publicar 5 o 10 artículos por año a publicar 200. Esos son comportamientos anómalos. Revistas que ayer no cobraban y hoy cobran 1000 euros. Y las listas negras, que hay muchas por ahí, sobre todo desde este concepto de las revistas depredadoras o revistas que tienen comportamientos depredadores. Créanme que la selección de revistas hoy día es uno de los elementos más difíciles que hay en todo este proceso de escritura. Que ya terminé el artículo y digo, ¿y dónde lo publico? Por eso yo casi siempre recomiendo seleccionar las revistas o la revista y después escribir el artículo. Y no a la inversa, no escribir el artículo y después ver dónde lo publico. Porque cada día es más difícil no chocar con listas negras, no chocar con comportamientos anómalos de las revistas científicas e incluso del entorno científico en los ecosistemas de investigación. Pues, ¿qué más por acá? Pero cuando yo envío el artículo a la revista, miren, también la revista hace miradas. La novedad del tema. Ese tema es novedoso, es importante, tiene una contribución importante a la disciplina, a la especialidad, o es mucho más de lo mismo. Esas preguntas de investigación, pues que yo decía al inicio, si yo entiendo lo que está sucediendo en las disciplinas, por eso es importante que como investigadores nos mantengamos actualizados con lo que está sucediendo en las disciplinas, porque eso es importante para las revistas y para otros productos, pero si yo escribo algo novedoso, no tengo que descubrir algo, pero si es novedoso, es importante, tiene una metodología importante, disruptiva, novedosa, eso llama más la atención a las revistas. Incluso muchas veces podemos replicar estudios que se están haciendo en Europa, en otros escenarios, en otros países, y llevarlos al nuestro, a adaptarlos. Eso también es novedad. Pero hay otras cosas ya después de ajuste a las normas, la bibliografía que es importante, la propia estructura del proceso de escritura. Hay elementos ya después que son de la propia revista, que son del propio proceso de escritura, pero estos temas de arriba, la novedad, la contribución, es el primer paso para que digan, sí, vamos a revisar el artículo. Porque muchas veces las buenas revistas tienen un primer filtro del editor que mira si es importante o no ese artículo. Y de ahí lo pasa a revisión. Si el artículo no tiene un poco estas dos contribuciones importantes de arriba, pues es muy probable que no pase a revisión de árbitros. Entonces, fíjense cómo todo esto es un proceso estratégico y es un proceso, debe ser un proceso bien pensado, bien trabajado. Pongamos que ya pasó eso, mi artículo, mi contribución, y pasa a los revisores. Los revisores también tienen miradas sobre esto y comienzan a hacer muchas miradas, pues la solidez, toda la parte de escritura, marco teórico, antecedentes, la revisión de literatura, eso es importante y eso hay que tenerlo en cuenta.
¿Cuál es la bibliografía relevante en mi tema? Hay que hacer buenas búsquedas bibliográficas. Eh, la bibliografía es uno de los temas importantes de los artículos. La actualidad, la contribución de esas referencias bibliográficas a lo que estoy escribiendo. Eso es clave. Y hay otros elementos desde lo metodológico, los aspectos formales, relevancia, fíjense, hay otras muchas cosas, pero los revisores van mucho a eso, a la calidad, a la solidez de la revisión de literatura. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque de pronto el artículo está bien escrito, es novedoso, pero le faltan referencias bibliográficas, no dejamos por fuera referencias bibliográficas importantes, etc. Por eso los equipos de trabajo son importantes, porque lo que no ve una persona del equipo lo ve pues otra. ¿Qué elementos importantes también dentro de la revisión de pares? ¿Por qué hago una especie de paréntesis acá para hablar de la revisión por pares? Porque es el primer indicio o el primer control de calidad de la investigación. Casi todas las revistas dicen que tienen revisión por pares a doble ciegas, porque eso es importante, incluso para que una revista esté indexada en una base de datos. Mientras más rigurosa sea la revisión, mientras más expertos sean los revisores, pues van a hacer mejores revisiones. Y a veces nos duele que nos hacen una super revisión y nos hacen cambiar muchas cosas, pero ese es el primer indicio de calidad. Si una revista les dice, ustedes envían un artículo hoy y a los 3 días le dice, ya fue revisado, sospechen que el proceso de revisión por pares fue muy lapso o no se hizo. Y eso es uno de los temas importantes en todas estas revistas que hay hoy de malas prácticas. La rigurosidad del proceso de revisión por pares. De hecho, muchas veces cuando los dos revisores no se ponen de acuerdo en los criterios, pues se le da un tercero para darle mayor rigurosidad al proceso de revisión. Lo que decía, primero es revisado por un editor y después 2 revisores. Ahí se nota que hay calidad. Y hay también mucho debate en cuanto a si es cerrado o es abierto, si es ciego, si es a doble ciego o es abierto. Hay también mucho debate en torno a eso que pudiéramos también debatir acá. Estas 2 fases, la evaluación editorial, que ya les decía, y la evaluación de pares. Y aquí un poco resumo lo que estaba comentándoles. Ojalá que la revista donde enviamos un manuscrito tenga este primer filtro editorial. Ah, mira, lo revisó el editor y pasa a revisión por pares. Y después que pasa a revisión por pares, pues se le envía a 2 expertos. Y las revistas buenas, digamos, las revistas que toman con seriedad este trabajo, pues tienen a los mejores revisores en su especialidad. ¿Para qué? Para que sus contribuciones sean de calidad, porque eso al final después es lectura de esos documentos, son citas, y esa revista puede incluirse en más bases de datos y en más índices de revisión. ¿Y qué sucede con esto? Que es algo que está sucediendo hoy día, que hay que pensar en todo esto anterior que estaba diciendo, de rigurosidad, de novedad, etcétera, porque las revistas cada día reciben más contribuciones. Y una revista para publicar en un número 20 documentos recibe 100. Y en un año que si publica 100 recibe 500. Y hay revistas que tienen tasas de rechazo altísimas. Entonces tenemos que buscar que nuestro manuscrito tenga todos estos elementos de calidad para que entre a ese pequeño espacio que la revista selecciona y que los revisores seleccionan para publicar. Y ahí llega mucho de lo que está sucediendo hoy día en malas prácticas, tanto en revistas como en autores, etcétera, etcétera. Yo puse aquí algunas en una especie de nube, que son cosas que están sucediendo hoy día y que aparecen en la literatura: plagio, autoplagio, los paper mills o fábricas de artículos, la falsificación de datos, las revistas depredadoras, la autoría regalada, es decir,
poner autores en un artículo que no contribuyeron, las revistas MDPI y todo lo que está sucediendo con ellas y el debate que hay en torno a ellas, las revistas depredadoras o de malas prácticas. Hay muchos elementos que está sucediendo hoy día de ética en la investigación. Digamos que en parte derivado de todo esto también y este publish or perish que ha inundado también a la academia actual. A modo de paréntesis, algunas de las cosas que están sucediendo hoy día en la prensa. Acá arriba muchos quizás leyeron esto, un artículo cada 37 horas, la compra de autorías de artículos científicos, es decir, y la venta de artículos, empresas fantasmas que se dedican a comprarle artículos a las revistas y después se lo venden a los autores y te dicen, si quieres ser el primer autor, me pagas tantos dólares y estás de primer autor. Las revistas MDPI y el efecto que están teniendo en la academia. Es decir, puse 3 elementos acá, pero si buscan en la prensa ética de la investigación, por ahí le van a aparecer muchas de estas cosas que estaba mencionando. Las revistas depredadoras, que es importante, de esto se puede dictar un curso completo, de esto se puede dictar una charla completa. Algunas características de estas revistas, ya voy a ir entrando en el cierre de la charla. No tienen estándares de calidad o tienen limitados estándares de calidad, cobros excesivos que no son los mismos que el APC. El APC son estos cobros abusivos muchas veces o casi siempre de las revistas que te dicen te cobro $1,000 o $3,000 por publicar acá, pero esos cobros en las revistas normales, digamos, son después que su artículo pasó el proceso de revisión y fue aceptado. Estas revistas depredadoras lo primero que hacen es cobrar y después que cobran ni revisan y publican. De hecho, ya hay congresos depredadores, congresos fake news, con fake news y todas estas cosas. Estas revistas pues tienen sitios web que son poco científicos, llenos de publicidad, falsean los comités científicos, falsean las métricas, se inventan métricas, de hecho hay por ahí páginas que uno puede buscar, métricas falsas que utilizan las revistas, que se inventan nombres parecidos al factor de impacto, te envían correos de invitación, estos correos que uno recibe, borrarlos, nunca hacerle caso a estos correos de invitación que uno recibe. Y dejo muy claro que no siempre el cobro de APC es depredador. Lo que decía al inicio, las revistas por lo general pasan el proceso de revisión y después te cobran, o ya ellos lo tienen en la página, que hay que pagar. Las revistas depredadoras lo hacen muchas veces a la inversa, te cobran y después publican a los 3 días sin procesos claros de revisión, etcétera, etcétera. Ahí les dejo algunos detalles sobre eso. Y aquí algunos elementos donde pueden buscar información sobre las revistas depredadoras. Ahí les dejo páginas, les dejo más información sobre entender todo este tema de las revistas depredadoras, la lista de Bears, que fue la primera lista que se hizo con todas estas revistas, pero les dejo acá también acceso a las revistas MDPI, a las revistas Frontiers, para que conozcan un poco también sobre este universo de estas, sobre todo las MDPI, que están muy debatidas en la actualidad. Fíjense, ahí está la lista de Bears, que es una lista potencial que el autor tuvo que cerrarla, pero después Luis Codina también habló mucho de esto. Hay mucha información sobre eso que se las dejo acá, se las comparto por si quieren ahondar en ello. En resumen, para cerrar esta parte, más allá de los indicadores y más allá de si una revista está en Web of Science o Scopus, más allá de si una revista recibe muchas citas y tiene un factor de impacto alto, pues hay que mirar muchos temas de una revista. ¿Dónde está indexada? ¿Qué revisión por pares tiene declarada? La internacionalidad de los revisores. Las revistas ponen quiénes son sus revisores. Eso hay que mirarlo. ¿Quién publica en las revistas? Si tiene malas prácticas, si esa revista está en listas negras.
Por suerte hoy ya las redes sociales se mueven muy rápido en esto y cada vez que sale una revista con mala práctica aparece en todas partes y ya uno va conociendo, ver los tiempos de respuestas de las revistas. Esto uno lo puede ver en la propia revista, en los artículos recibido, aceptado, publicado. Es decir, antes de seleccionar una revista, antes de enviar nuestro artículo, nuestro manuscrito a una revista, pues miremos muchas características, sobre todo malas prácticas de la revista, sobre todo si esa revista está en alguna lista eh, eh, que digamos es lista negra. Acá les dejo también algunos elementos a tener en cuenta. Eh, por ejemplo, el alcance de las revistas, ahí le pongo fotos, por ejemplo, recibido, aceptado, eso lo pueden ver en cada artículo de una revista y uno puede ir tomando decisiones. Fíjense cuándo se recibió el artículo, cuándo fue aceptado y cuándo se publicó, el alcance de la revista, ver qué publica la revista, los cobros de la revista que aparecen en la propia página de la revista. Es decir, esta diapositiva se las dejo para que entren a las revistas científicas y conozcan también de la revista científica. Y les dejo esta taxonomía de crédito porque ya muchas revistas están pidiendo eso también, sobre todo por lo que hablaba ahorita de la autoría regalada, que ahí viene una taxonomía ya declarada de cómo uno debe poner el crédito en los artículos científicos. ¿Quién fue el que elaboró la idea? ¿Quién fue el que hizo la metodología? ¿Quién fue el que revisó? Y en esa taxonomía vienen cada uno de los perfiles o las contribuciones específicas que uno puede declarar dentro de la autoría de los artículos científicos. ¿Dónde buscar revistas? Pues también les dejo aquí alguna información importante dentro de SJR, en Web of Science, Cielo, Redalyc, DOA. Les dejo algunas páginas donde podemos buscar revistas, sobre todo revistas de calidad, digamos. En estas bases de datos no vamos a encontrar por lo general. Incluso donde más se encuentra es en Web of Science y Scopus. Es donde más se cuelan, digamos, revistas de malas prácticas, pero automáticamente cuando las bases detectan las malas prácticas, pues las sacan. De hecho, acaban de sacar de Scopus y de Web of Science la revista Comunicar de España por malas prácticas y acaban de poner en periodo de pausa del factor de impacto la revista El Profesional de la Información de España, también por comportamientos anómalos. Es decir, también las bases de datos están constantemente monitoreando todas estas malas prácticas para evitar, para hacer limpieza también de su universo de revistas científicas. Aquí les dejo una tabla que yo a veces sugiero, la tengo siempre en mis cursos, para seleccionar revistas. Entonces, comienzo a buscar revistas donde yo quiera publicar mi artículo, donde yo crea que puedo publicar mi artículo, y comienzo a ver dónde está indexada, en qué cuartil está, cuánto se demora, y pongo los tiempos de respuesta. Fíjense, diferentes tiempos de respuesta. El alcance, aquí lo dejo así porque es qué publica la revista, si cobra o no cobra por publicar, cuántos más o menos documentos sobre mi tema tiene, porque hay revistas que cubren muchos aspectos, entonces voy poniéndole ahí el 30, el 40, el 80%. En promedio más o menos, si esto es a observación, cuántos autores por artículo en promedio más o menos tienen. Y con eso comienzo a tomar decisiones. Fíjense que puedo decir, esta revista me sirve porque está en cuartil 1, pero se demora mucho en publicar y además cobra muy caro. Y entonces voy tomando decisiones, lo que decía ahorita, no solo desde la perspectiva de indicadores bibliométricos, sino también de gestión. Yo esto lo sugiero siempre que los grupos de investigación, que los investigadores lo hagan. ¿Cuáles son las revistas que a mí me interesan? Y yo comience a estudiar esas revistas y tenga información de esas revistas para la toma de decisiones. Y entonces decimos en el equipo, mira, vamos a enviar este artículo a tal revista. Y si nos lo rechazan, lo enviamos a tal. Y el otro lo vamos a enviar allá. Y vamos teniendo pensado cuáles son esas revistas que me sirven para enviar mis contribuciones y no dejar esto al azar.
escribir artículo y bueno, vamos a ver ahora dónde lo puedo enviar. Conociendo previamente las revistas, pues ya puedo ir tomando decisiones con mayor rapidez. Fíjense que hay dos elementos, los bibliométricos y ya elementos de gestión. Y para cerrar entonces el proceso de escritura, que esto es otro curso, esto es amplio, pero quería de todas formas también mostrarle algunos elementos clave acá para tomar decisiones. Esto tiene un antes, un durante y un después. Fíjense que yo selecciono el tema de lo que voy a publicar, conformo el equipo que va a trabajar conmigo, cuántos autores vamos a escribir, selecciono las revistas, hacemos planeación del tiempo y comenzamos entonces a escribir. Un periodo previo para afinar las herramientas y comenzar a escribir. Y ahí viene entonces la escritura del artículo y el envío a la revista. Pero ya yo sé cuál es la revista. Y después, bueno, lo publiqué, fue publicado, pues comenzamos a darle visibilidad. Bueno, primero le damos respuesta a los peer reviews y nos hacen observaciones y todas estas cosas, pero después entonces ya al final lo muevo en las redes, lo publico en repositorios, lo deposito en los repositorios, etc. Fíjense cómo esto, sobre todo la primera parte, es importante. ¿Qué tema voy a publicar? ¿Es novedoso? Estas preguntas que yo les mencioné anteriormente. En el equipo, ¿quién va a hacer qué cosa? Es decir, ahí podemos también distribuirnos tareas. Busco las revistas, hago esta tablita que yo les mencionaba, planeamos cuánto nos vamos a demorar aquí, allá, buscando bibliografía, vamos a tenerlo listo en agosto, vamos a enviarlo en septiembre y ahí comenzamos a escribir. Pero ya sabiendo qué vamos a escribir, cómo vamos a escribir, todas estas cosas. Por lo general, y aquí les dejo también una referencia bibliográfica importante por si quieren ahondar más en este tema, pues la mayoría de los artículos siguen este modelo IMRID, la introducción, método, resultado y discusión. Es por lo general así, aunque hay variantes, pero aquí les dejo un poco también lo que debemos pensar para cada parte del documento. En la introducción es donde está la parte bibliográfica fuerte. Ahí es donde está todo el tema del contexto, la justificación, la importancia para el lector, la pregunta y problema, etcétera, etcétera. Y eso se deriva de una buena lectura, de una buena rigurosidad, de una búsqueda bibliográfica rigurosa. La metodología, pues, detalle del estudio, las técnicas, los métodos, los software que utilicé. Y eso me va a permitir, desde el punto de vista ético, que era uno de los elementos que mencionaba ahorita, que eso se pueda replicar, que la metodología sea entendible, que yo deposite los datos incluso en un repositorio de datos. Ya los resultados, pues gráficos, tablas, figuras, mostrar estos datos obtenidos, pero todavía sin mucha interpretación, una descriptiva de esos datos, y después en la discusión es donde yo describo, interpreto, debato esos datos en función de bibliografías precedentes, ver qué significan esos hallazgos, lo que yo llamo dejar abierto el diálogo, es decir, que aquí no termina este estudio, que este estudio se puede continuar y dejo líneas abiertas para continuar los trabajos futuros. Este es básicamente el método que se puede trabajar, pero ya les digo, esto es un curso aparte donde uno puede escribir cómo hacer la introducción, cómo hacer el método. Por eso les dejo también bibliografía por si quieren trabajar más esto. Algunos también elementos importantes, las referencias bibliográficas, yo lo mencionaba ahorita, son clave. Esto es importante. Y, por ejemplo, uno puede hacer este mapa o esta tabla para ayudarse en el proceso de escritura. Fíjense, la introducción, cuántas páginas va a tener y cuántos párrafos. Incluso uno puede hasta marcar las líneas y las palabras. Y así, cada una de las partes, uno mapearlas antes de comenzar a escribir para no pasarse, porque eso es un tema importante en las revistas científicas hoy día. No te puedes pasar en muchas ocasiones de 20, 25 páginas. Entonces, si comienzas a escribir y a escribir y a escribir, no terminas y después es más difícil recortar.
Entonces uno se pone una meta de decir, la introducción va a tener tantas páginas, con tantos párrafos, y así. Y uno puede utilizar una tabla como esta para ayudarse en ese proceso de escritura. Y al final, entonces, fíjense que 15, 16 páginas con tantos párrafos, incluso puedes contar hasta las líneas, porque hay muchas revistas que te piden ese conteo de líneas. Y esto uno lo puede sacar también de la revista donde uno quiera publicar, pues mirar un poco las extensiones de esos artículos en esas revistas y más o menos crearse una tabla para ese ejercicio de ayuda de escritura. Eso era más o menos algunas conclusiones muy sencillas. Lo que dije al inicio, todo este tema de escritura marcada por modelos de evaluación. A veces es recomendable publicar menos y mejor, evitar el publish or perish, evitar malas prácticas y emplear buenos comportamientos de investigación. Planear la investigación, todos estos ejercicios que les dije de selección de revistas, del proceso de escritura, que sea un proceso planeado. La selección de revistas también planeada, pensada, estudiar las revistas, cuáles son esas revistas y cómo van a contribuir esas revistas a mis objetivos, a mi currículum, a mi formación, a mi ascenso en la carrera académica. Y muy importante, los equipos de trabajo. Siempre buenos equipos de trabajo, equipos con experticias distintas. En mis equipos, si hay alguien que sepa de estadística, es muy bueno. Si hay alguien que sabe mucho Excel, eso es bueno. Alguien que redacta bien. Tener muchas experticias ayuda a que el artículo al final o que el manuscrito al final tenga una mejor calidad. Ahí dejo mis datos para no pasarme de tiempo. Fui lo más rápido que pude, traté de explicar la mayor cantidad de cosas que pude y ahí dejo mis datos por si a futuro también hay alguna duda.